Muchas gracias a todos los que están aquí hoy día, a la exposición de Carmen Domínguez, nuestra vicedecana, a los sesudos comentarios de Carlos Peña y de nuestro profesor de Derecho Procesal, Alejandro Romero, todos muy pertinentes. Y desde el inicio les digo que no me imaginé que un trabajo como este, con mucho detalle, por cierto, pero sencillo en definitiva, iba a producir esas reflexiones que son bien profundas, en verdad. Lo que había detrás del trabajo cuando nos propusimos llevarlo adelante fue llamar la atención de un fenómeno que nos parecía injusto, que nos parecía que rompía una regla democrática, que nos parecía injusto en el sentido de que quebrantaba la igualdad ante la ley para ser juzgados de la misma manera, en los mismos casos, con una misma ratio decidendi, con una misma base de hechos, que era el objetivo. Quiero explicar brevemente algunos aspectos del trabajo en complemento de lo que aquí se ha dicho, y voy a hacer algunas alusiones a esas afirmaciones. En primer lugar, los agradecimientos son obligados. Al equipo del programa de Derecho Administrativo Económico, a los ayudantes de investigación, a Valentina Danús, a Carolina Carcamán, Felipe Riquelme, Felipe Bravo, a Nicole Ávila, del Centro de Derecho y Gestión de Aguas. Todos ellos ayudaron a juntar un gran caudal de sentencias y animaron muchas discusiones para llevar a cabo este trabajo que ustedes observan y que está siendo presentado hoy día. No podíamos abarcar todas las materias de la disciplina del derecho administrativo, ni podíamos abarcar materias de otras disciplinas. Ese es un trabajo que, por cierto, debiesen llevarlo a cabo los profesores de otras especialidades, si es que es necesario. Quizás este trabajo, así como cuando uno cala una fruta, muestra un panorama que es probable se produzca en toda la fruta, en toda la realidad de la jurisprudencia de nuestro país. Pero el trabajo en principio parecía e intentaba observar la jurisprudencia, intentando revisar lo que aquí decía Carlos y luego Alejandro, cuál era la regulación del derecho administrativo, de las reglas del derecho administrativo en algunas materias específicas, para los efectos académicos, de la enseñanza típica de los alumnos, para escribir un manual, para hacer casos prácticos, pero nos fuimos encontrando con una realidad en que casi no se podía sino que explicar mediante un detalle mayor de los zigzagueos constantes y de las tendencias que se podían dar, y eso era inabarcable en cualquier tratado de derecho administrativo. Suspendimos, la verdad, la factura de un texto de derecho administrativo para poder hacer esto con tranquilidad y con el detalle y método correspondiente, para llevar adelante una conclusión relacionada con una disciplina jurídica o algunos casos relevantes de derecho administrativo. Pero el panorama que se abrió fue unos modos de conducta, unos modos de actuación de parte de los jueces del más alto tribunal de la República. Y eso, en principio, era más sensible porque significaba tener el detalle como para poder comprobar que efectivamente se estaba produciendo esa situación de tal irracionalidad en que ante un mismo caso, ante una misma ratio decidendi, ante unos hechos idénticos, habían no solo diferencias de sentencias, que por distintas razones como la integración disímil
o el agregado de algunos jueces de otras salas ante la enfermedad de otros o de unos, o el agregado de abogados integrantes, la jurisprudencia variaba, sino que nos encontramos con una situación mucho más profunda, que era el arbitrio ejercido por unos mismos jueces, en que ellos en un momento y ante esos mismos casos fallaban, por decirlo así, con la doctrina A, luego con la doctrina B, luego volvían a A, y así en un ir y venir que podía repetirse muchas veces. Eso resultó sorprendente y había que mostrarlo. Y por lo tanto, lo que teníamos que mostrarlo, porque me parecía a mí que esto era un minusvalor democrático, que los jueces no se estaban comportando en materias que, desde el punto de vista de la dogmática del derecho administrativo que nos interesaba enseñar, no nos estaban dando una respuesta ni una guía ciudadana, porque en el momento en que los jueces dan estas respuestas vacilantes, en realidad la ciudadanía ya pierde toda guía, no, pierde la regla existente, ya hace inútil incluso el trabajo previo del legislador. Pero no quiero profundizar en esto, ya lo ha profundizado de un modo por lo demás bello el profesor Peña. Quiero decir también lo siguiente, que me parecía además llevar adelante este trabajo como una labor de jurista. Había que hacerla. Carlos Peña, en una columna reciente del 5 de febrero, recordaba a Max Weber. En una famosa conferencia de Max Weber de 1919 sobre la política como profesión y como vocación. Y él desarrolla varias ideas y destaca sobre todo las ideas de pasión y responsabilidad en la arena política. Yo quiero hacer el parangón para destacar una cierta pasión y responsabilidad que se da en el área científica y también de la mano de Weber. Pues resulta que 2 años antes el mismo Weber había dictado otra conferencia sobre la ciencia como profesión y como vocación. Y son 2 conferencias hermanas, se puede decir, paralelas, que han tenido una singular historia editorial, porque aun cuando son de momentos distintos, pero dictadas en un mismo lugar y con unos mismos invitantes, se han seguido editando en conjunto, ambas conferencias. Y además son el testamento intelectual de Weber, quien fallecería muy joven, muy pronto. Pero me importa destacar que en ambas conferencias existen unas referencias invaluables al trabajo intelectual que realizan los juristas en la vida social y en la modernidad. En el primer ensayo sobre la política, Weber se refiere al rol que han cumplido los juristas académicos o los juristas universitarios o eruditos, como se los quiera llamar, en la conformación del Estado moderno, en la conformación de la institucionalidad racional e ideal que reemplazó a los estados tradicionales y carismáticos en la modernidad, nada menos. No es la actividad que realizan los abogados de la praxis la que llama la atención a Weber, sino que su atención se focaliza en los juristas universitarios y les da un valor especial. Y quisiera recordar una afirmación muy rotunda de Weber en cuanto a que son los juristas universitarios los que en distintas épocas han llevado a cabo la transformación de la institucionalidad tradicional para convertirla en un Estado racionalizado, nada menos, dentro de todas las profesiones que existen en la sociedad. El que se les dé ese lugar tan especial a los juristas es algo que merece la pena recordar.
Weber recorre diversos ejemplos del Imperio Romano, de la Edad Media, de la Revolución Francesa. Respecto a la Revolución Francesa, dice, están repletos del espíritu de los juristas. De allí dice una gran masa de juristas, y a partir de entonces la figura del jurista moderno va estrechamente unida a la moderna democracia. Entonces, me parecía, en el momento en que se gestaba este estudio, que podía existir detrás de esto una especie de deber. Pero es mucho más importante lo que agrega Weber en la segunda conferencia sobre la ciencia del derecho, y ahora con mayor especificidad en el modo en que llevan adelante su actividad los juristas universitarios y el lugar que ocupan en la sociedad. Ello a propósito de que todo científico tiene en la sociedad a raíz de dos logros de la inteligencia humana que él destaca. Primero, el descubrimiento del concepto, que es el mayor instrumento del conocimiento científico. Y segundo, el experimento racional, en donde no se olvida de citar a Francis Bacon, quien recordemos también que era un jurista que impresionó a Savigny. Así, el intelectual jurista, dice Weber, ha de actuar con un método, pues le corresponde constatar lo que es válido según las reglas del pensamiento jurídico y determinar cuándo son obligatorios ciertos mandatos jurídicos, y esa es su profesión o vocación científica. Entonces, para Weber, el aporte de los juristas universitarios de la modernidad es doble. En primer lugar, ayudan a la construcción institucional, pero agrega, han de dar sus respuestas solo a través de un método, que es un presupuesto y fundamento general de nuestra orientación en el mundo. Entonces, a un siglo de su formulación por Weber, podemos decir que la responsabilidad de los juristas universitarios, en medio de toda democracia, es doble. Por una parte, seguir ayudando a la construcción y reconstrucción institucional, aportando con su saber, con sus opiniones, pero con un método adecuado. Este recuerdo de las conferencias de Weber lo gatillaron en un primer momento, y la verdad no lo había preparado para esto específicamente, las preguntas más básicas que se me formularon desde el inicio de este trabajo, en el último tiempo. ¿Por qué hacer un trabajo de esta índole si hay tanto que hacer en derecho administrativo y en tantas materias? Pero la respuesta parecía sencilla. Es que llevar a cabo tareas como esta pareciera, es como respirar para todos los juristas que tengan cierta conciencia de su rol en la sociedad. Todos los juristas con conciencia de tales, me parece, reafirman su rol en medio de su solitario camino y comprenden el papel de tales precisamente cuando hacen tareas como esta. De ahí que en el momento mismo en que yo, en conjunto con el equipo de investigadores, tomé la decisión de revisar las vacilaciones de la jurisprudencia, que siempre han sido visibles para todos por lo demás, pero que no habían sido desnudadas en toda su crudeza, el mayor desafío nunca fue superar algún temor a las consecuencias o las reacciones de los actores de estas vacilaciones, los jueces. Nunca fue esa preocupación. El temor mayor y el mayor desafío era científico, era que hubiese un método. Porque sin un buen método de trabajo era muy difícil un acto de discusión como este que fuera sostenible. Podría ser una locura, pero al menos que tuviese método, como se diría de Hamlet en la obra de Shakespeare. Entonces, me parecía que lo más relevante para que fuese sostenible era ese método de trabajo. No lo voy a explicar completo, algo ya se ha dicho, y paso a la última parte de lo que quería decir. El método fue muy sencillo, en definitiva, trabajoso realizarlo, por cierto.
significó en primer lugar asumir la exhaustividad. La exhaustividad es una pretensión, porque es probable que a escala humana haya algún caso que no esté en la muestra, pero para que la muestra fuese confiable tenía que al menos tener la vocación de exhaustividad y tenía que haber una revisión completa, rigurosa. Por lo tanto, se hizo un trabajo de un periodo de tiempo específico y entendemos que con la exhaustividad debida, que no se nos podía quedar ninguna sentencia importante fuera de la muestra. Eso es lo más relevante. En segundo lugar, la ratio iuris decidendi. Hay siempre una base factual, una base de hechos y al mismo tiempo una ratio decidendi que se enfrenta a esos hechos, que había que descubrirla. Había que operar por reducción hasta las temáticas más específicas. Cada especialista de una disciplina en verdad es conocedor de los conflictos más relevantes, más recurrentes en su disciplina y rápidamente uno puede descubrir cuál es la base fáctica del conflicto y cuáles son aquellas regulaciones o reglas que dan respuestas a la solución de este conflicto. Y eso era algo muy importante y lo incorporamos. Pero hubo algo que se agregó durante el trabajo y que quisiera aquí destacar. Es que los propios jueces dan pistas de que ellos están en los mismos casos. Y ustedes pueden observar en la muestra lo que agregamos después. Y fue muy trabajoso porque hubo que hacerlo casi todo en muchos casos. Eran los votos disidentes. Ellos mismos, los mismos jueces van teniendo conciencia de que el caso es idéntico. De otro modo no hay un voto disidente. Ellos están haciendo un voto disidente porque tienen una convicción distinta. Ahora, en algunos casos, lo más curioso es que esos mismos jueces que habían tenido un voto disidente después zigzagueaban en los mismos votos, pero al menos nos servía de comprobación de que el método estaba siendo correcto, de que podíamos ofrecer no solo una muestra exhaustiva, sino que adicionalmente una muestra exacta, también a escala humana, que los casos son realmente idénticos. Si se ha de comprobar un plazo, es muy difícil encontrar un caso que sea distinto. Bueno, están los 20 casos que ustedes han visto. Y en fin, también había que mostrar dos fenómenos que son distintos. Las variaciones jurisprudenciales, como le llamamos, y las vacilaciones jurisprudenciales. Las variaciones o cambios de jurisprudencia son normales y son racionales incluso hasta cierto punto. Son comprensibles democráticamente porque pueden deberse a un cambio regulatorio o a una interpretación más profunda, en que los jueces pueden dar los fundamentos. Y hay casos en que la Corte Suprema ha tenido una doctrina hasta cierto tiempo y luego la ha cambiado, pero una vez cambiada la doctrina se mantiene en ella y no se desordena en cuanto a las decisiones. Ese primer fenómeno nos parecía que había que destacarlo también, y en los gráficos se muestra, de las vacilaciones jurisprudenciales. La verdad quiero hacer una corrección en cuanto a vacilaciones. En el trabajo yo incorporé, porque no había leído nunca esta expresión en ningún texto de ningún autor moderno, y en una columna que envié a un diario el año pasado incorporé la expresión vacilaciones y pensé que yo mismo la habría incorporado. No es demasiado ingenio, pero curiosamente anoche, leyendo un viejo texto de Francis Bacon, él se refiere a vacilaciones jurisprudenciales ya en 1622. Por lo tanto, quiero rectificar lo que digo en el trabajo, como que no lo había leído nunca, y la verdad me falló la memoria. Pues yo lo tenía muy subrayado en mi ejemplar y lo tendría que haber leído hace algunos años. Entonces, por lo tanto, las vacilaciones no eran algo muy original. En fin, quiero agregar lo último.
Nos pareció en un momento, de igual modo, que esto tenía que ser visto por más personas y no solamente a partir de la lectura de un texto o de una explicación, sino había que buscar algún elemento mnemotécnico, gráfico. Y en algún instante se puso en mi mente el hacer un gráfico, e hice unas rayas en algún minuto, inventé ese gráfico, pero por cierto, con la perfección que está hoy en día en el estudio, solo se pudo llegar a esa perfección a partir del trabajo laborioso de los ayudantes. Ellos lo hicieron con ese detalle. Pero me parecía que había que incorporar un elemento gráfico que agregara una visión a lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo que mostrara la presencia de los jueces y que le diese además más credibilidad precisamente por esa potencia de síntesis que da un gráfico. En fin, decir que yo comparto eso que dice Carlos Peña, yo lo tenía anotado también, de partir de otra columna del mismo Carlos Peña, de noviembre, que esta pareciera que es una nueva manifestación de la justicia del Cádiz, porque los zigzagueos son una muestra de irracionalidad democrática. Entonces ya estamos teniendo más manifestaciones en que nuestros jueces se están comportando de un modo que quizás vale la pena discutir entre todos. Muchísimas gracias.